Buenas, buenas, buenas. Estoy de regreso. Bueno, ya comencé a grabar, sí. Bien. Queda simplemente, para terminar con este temita, es ver qué números adimensionales aparecen cuando tratamos de, o cuando adimensionalizamos la ecuación del balance de energía. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho la dimensionalización de la ecuación de cantidad de movimiento, donde me aparecía el Reynolds y el número de Euler? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer un análisis adimensional? Bueno, es tratar de llevar la ecuación diferencial a una forma la cual al resolverla, digamos, con números adimensionales, esa solución va a ser válida para geometrías y condiciones de flujo que sean similares, ¿sí? O sea, yo puedo tener un tubito de 1 centímetro con una determinada viscosidad, densidad y demás, y si el número de Reynolds y las variables adimensionales, digamos, son similares geométricamente a un tubo de 1 metro, los resultados, en cuanto a perfiles de velocidad y demás, van a ser iguales, ¿sí? Me permite hacer esa comparación. Es como agarrar una maqueta de una ciudad y soplar viento y sacar conclusiones de lo que puede pasar a nivel del flujo de fluidos en esa maqueta y lo que podría pasar en la realidad a una escala de macroscópica, o sea, tan grande como puede ser una ciudad. Lo mismo con el mismo enfoque, digamos, pensándolo con las ecuaciones diferenciales. Y por otra parte, lo que me permite adimensionalizarla es detectar esos grupos adimensionales, esos números que ustedes empezaron a ver acá en fenómeno, porque me dan información de qué fuerza predomina sobre otra o qué fenómenos predomina sobre otro, depende del valor, ¿no? El Reynolds, sabemos que el Reynolds es bajo, flujo laminar, Reynolds altos, flujo turbulento, ¿no? Y lo que decimos es que hay una relación entre fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. Bueno, para dimensionalizar tenemos que partir de algunas variables conocidas, que son datos, son parámetros, en sí no son variables, sino son datos, parámetros con los cuales tomamos como referencia para hacer la dimensionalización. Nosotros tengamos en mente este dibujo, que es dos placas, una placa inferior a T0, una placa superior a T1, un fluido, esta es velocidad media, ¿sí? Recuerden, cuando usamos este tipo de corchetes, estamos hablando de una velocidad media, o sea, no sé bien cuál es el perfil acá adentro, pero yo sé que la velocidad media la conozco, que es la que puedo medir midiendo el caudal volumétrico y sabiendo el área, ¿no? Del área de la sección que atraviesa el fluido. E es el espesor total entre placas, E sobre 2 va a ser desde el origen de coordenadas, que estoy colocándolo en el medio de las placas, hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el sentido positivo y en el sentido negativo. Vamos a partir de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Esta ecuación cumple con la homogeneidad dimensional? Indudablemente sí, si hicimos bien el balance, la ecuación tiene que tener unidades acordes, y si nosotros analizamos así como está la ecuación, ¿qué unidades tiene? O sea, este término, ¿qué unidades tiene? Y habíamos hecho un balance de energía por unidad de tiempo, así que las unidades de esto debería ser energía, el CP era por unidad de masa, por la masa por unidad de volumen, era energía por unidad de volumen por unidad de tiempo. O sea, esas son las unidades de la ecuación diferencial. O sea, tenemos que llevar a una ecuación diferencial que no tenga unidades.
Bueno, tenemos que en la ecuación diferencial me aparece temperatura, velocidad, ¿sí? Acá no tiene, esto es velocidad, tiempo y cada una de las direcciones espaciales, o sea, x y z, que la puedo representar como x sub i, o sea, x1, x2, x3. Hay que proponer una variable adimensional. Bueno, para la temperatura, recuerden que las variables adimensionales son las que tienen la estrellita o el asterisco. Para la temperatura voy a proponer T menos T0 sobre T1 menos T0. Bueno, cuando yo propongo esta variable adimensional, ¿qué valores puede tener esa variable adimensional? Lógicamente, si vale T0, vale 0. Si vale T1, vale 1. Ahora, como esta T, la temperatura del fluido, el perfil que pueda obtener ahí adentro, puede ser mayor que las temperaturas T1 y T0, digamos, porque no lo sé, a priori, digamos, va a estar, al ser una variable dimensional, va a ser del orden de 1, eso es lo que uno dice, pero bueno, puede ser definida así, puede ser mayor que 1 o menor que 1. Inclusive puede ser negativo si T es menor que T0. ¿Cómo vamos a definir la velocidad? La velocidad va a ser B, vector, o sea, mi perfil punto a punto dividido la velocidad media. Nuevamente, la velocidad va a ser del orden de 1, la velocidad asterisco, pero puede tener valor. O sea, si ustedes piensan si fuera un perfil parabólico, como el de flujo interno en un tubo, o sea, la velocidad, hay lugares donde es mayor a la media y lugares donde es menor a la media. Pero este cociente va a estar en el orden de 1, o sea, va a tomar valores que tengan esa orden de magnitud. Bueno, ese tiempo asterisco que voy a usar para dimensionalizar mi ecuación diferencial, lo voy a definir como T por B, la velocidad media, dividido de una longitud característica, que aún no le hemos dado valor, pero vamos a usar para la placa el espesor entre las placas. Ese tiempo adimensional, ¿qué me representa físicamente? Piensen un poquito. Si el fluido se mueve a velocidad B media, ¿sí? En T segundos va a recorrer tantos metros dividido E. Si esto vale 1, si el T asterisco vale 1, o es del orden de 1, ¿qué quiere decir? Que el fluido recorrió la distancia E, ¿se entiende? Bueno. Y entonces para las dimensiones en las coordenadas espaciales también vamos a usar el espesor de la placa. Bueno, muy bien. No sé si practicaron a dimensionalizar o no, o solo vieron lo que estaban en la diapositiva, pero bueno, la idea es partir de esas variables, de esas definiciones, hacer las derivadas y reemplazar en la ecuación diferencial. Si hacemos eso en la primera parte, la parte de la derivada material de la temperatura, me va a aparecer esto. Bueno, ¿de dónde sale esto? Bueno, parto de la definición de la temperatura dimensional y del tiempo dimensional. Cuando calculo los diferenciales o las derivadas de esos, las constantes que yo tomé como parámetros de referencia, al derivar, digamos, no desaparecen y me van a quedar acá adentro. O sea, estoy agrupando acá algo que, si lo hice bien, tiene que tener, digamos, no tiene que tener dimensiones, se me tienen que cancelar todas las dimensiones, porque esto que está acá, ahora, esta derivada
es adimensional. O sea, este t asterisco no tiene dimensiones y el tiempo asterisco no tiene dimensiones. Entonces, esto que está acá debería ser adimensional. Bueno, lo mismo con la parte de conducción de calor, expresado a través del laplaciano de la temperatura. Recuerdan que el operador nabla, que era el gradiente o divergencia, era 1 sobre L, su dimensión. Cuando tengo el laplaciano me queda 1 sobre L al cuadrado, y por eso cuando adimensionalizo acá me aparece el espesor al cuadrado. Bueno, sigo trabajando y la función de disipación viscosa, que es un poco más complicado porque si se acuerdan eran toda esa sumatoria de las derivadas al cuadrado, pero yo lo puedo trabajar, ustedes pueden ir a la expresión y lo que van a obtener es una phi adimensional, o sea, ahora este término es adimensional, y me va a quedar velocidad al cuadrado sobre, velocidad sobre E al cuadrado. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la ecuación diferencial. Reemplazamos por todos estos grupos de constantes, de parámetros, y empezamos a reagrupar. ¿A reagrupar para qué? Para que me aparezcan cosas que conozco, por ejemplo, el número de Reynolds, ¿no? O sea, que me aparezcan números adimensionales, bueno, que yo conozco, que ustedes están conociendo ahora. Pero digamos, la idea es encontrar una expresión de la derivada ahora de la variable adimensional, temperatura, respecto del tiempo adimensional. O sea, esto no tiene unidades, por lo tanto, todo lo que tengo del otro lado no tiene por qué tener unidades. Y acá me aparece ya algo que voy a poder reagrupar y expresar en función de cosas que conocemos. Por ejemplo, me tiene que aparecer el Reynolds, ¿sí? Me queda el laplaciano al cuadrado de la temperatura y la función viscosa. Los números adimensionales que aparecen acá van a surgir de multiplicar y dividir por constantes. Como yo quiero, acá tengo una longitud característica que es el espesor, la velocidad, la densidad. Si yo divido por la viscosidad, eso ya me suena a Reynolds, ¿no? Entonces, multiplico y divido por la viscosidad. Y lo mismo voy a hacer en el otro término, también tratando de relacionar ρ, el espesor, la velocidad y la viscosidad. Digamos, hago eso para que pueda agrupar y que me aparezca el Reynolds, que es algo que ya conozco. Entonces, fíjense, me queda el número de Reynolds, lo que está como conductividad, recuerden, conductividad térmica, el K, o sea, es la conductividad térmica del fluido, sobre viscosidad y la capacidad calorífica. Todo esto desde el fluido. A esto se lo conoce como número de Planck. ¿Sí? Los números van a empezar a ir apareciendo de ahora en más. Y lo que podemos ver acá es que el término del laplaciano de la temperatura tengo el Reynolds y el Planck. Y en el otro término que está asociado a la generación viscosa, me aparece Reynolds, Planck y este número que está acá, que lo vamos a llamar como número de Brickman. ¿Ok? Bueno, esta es la ecuación diferencial en forma dimensional con esos números, los cuales ahora le vamos a dar interpretación física. El Reynolds ya lo conocemos. El Reynolds me define el régimen de flujo. Si estoy en régimen laminar o régimen turbulento. Si estoy a bajas velocidades o a altas viscosidades, ¿sí? Porque el régimen laminar no implica una velocidad baja, sino también implica que el compuesto, el líquido, el fluido, tenga una alta viscosidad.
El Reynolds, entonces, habíamos dicho que representa relación entre fuerzas de inercia, o sea, la inercia está relacionada con ¿qué? Con la energía cinética del fluido, ¿sí? O sea, esa idea de que el fluido viene con cierta velocidad y tiene inercia si yo lo quiero parar, y eso está asociado con su velocidad, ¿sí? Con su energía cinética. Y en cambio, las fuerzas viscosas, bueno, tienen que ver con los esfuerzos viscosos asociados con la viscosidad. Entonces, si yo acá hago bueno, multiplico y divido, digamos, puedo relacionarlas, el reino, digamos, lo puedo expresar como un cociente donde puedo asociar, digamos, la energía cinética y las fuerzas debidas a las fuerzas viscosas. Esto ya lo conocíamos. ¿Qué pasa con el plan? Que aparece acá y después lo vamos a ver más, bastante más adelante. Bueno, el plan es viscosidad, que está asociada a la cantidad de movimiento. Capacidad calorífica, que es la capacidad de almacenar energía que tiene un cuerpo, ¿no? Y la conductividad térmica, que es la capacidad de transmitir energía calórica de un cuerpo. Yo multiplico y divido por la densidad, reagrupo, me queda viscosidad dividido densidad, y acá, ojo, no confundir esto, es nu, la letra griega nu, ¿sí? Esto es nu, que es la viscosidad cinemática. ¿Sí? Esa viscosidad cinemática o coeficiente de difusión de cantidad de movimiento, también se puede decir para hacer una analogía con calor y masa, eh, se representa en la letra nu. Es viscosidad, la viscosidad que nosotros conocemos debido a la densidad. Y en el denominador me aparece conductividad térmica, densidad y capacidad calorífica. Eso se define, se llama alfa, y es la coeficiente de difusión térmica. Entonces, el plan es una relación entre la difusión de cantidad de movimiento sobre la difusión de cantidad, la difusión de térmica. Cantidad de movimiento sobre transferencia de calor. Y el Brickman, bueno, también haciendo este trabajo de tratando de darle un significado físico a los términos entre numerador y denominador, el superior tiene que ver con efectos viscosos, ¿sí? Porque me aparece la viscosidad, y el denominador está relacionado con la capacidad de disipar calor desde una placa a la otra o desde el fluido hacia las placas, digamos. ¿Por qué? El numerador estamos viendo que aparece viscosidad y en el denominador me aparece la conductividad. O sea, la conductividad está asociada a la transferencia de calor por conducción, la viscosidad con velocidades al cuadrado, digamos como si fueran gradientes de velocidades al cuadrado, está relacionado con la generación de calor por efectos viscosos. Entonces, esta es una relación entre lo que se genera de calor, lo que se genera en forma de calor por efecto viscoso, o sea, por degradación de la energía mecánica, respecto a lo que se disipa, a lo que se transfiere de calor hacia las placas, con una diferencia de temperatura entre ellas de T1 y T0. ¿Sí? Eso haciendo una comparación o teniendo en mente el, el, el esquema donde pensábamos que teníamos dos placas con diferencia de temperaturas, T1 y T0, y separadas ellas un espesor E. Bueno, chicos, cerramos acá. Vimos ecuación de la diferencial de la energía. Vimos todos los pasajes matemáticos como para llegar. O sea que si ustedes en los libros a veces no están los paso a pasos, yo se los dejo acá. Sé que por ahí fue un poco rápido, pero ustedes pueden volver a ver el video, pueden ir a la diapositiva y hacerlos como para entender de dónde salen las cosas. Importante, remarco, vuelvo a insistir, hay que saber que representa un balance,
qué representa cada uno de esos términos. ¿Por qué uso esa forma compacta? Y porque ustedes vieron, en el convenio tienen todas las fórmulas desarrolladas, o sea, tratar de hablar o escribir esas fórmulas desarrolladas como un balance es muy tedioso, ¿sí? Y me pierdo más porque tengo desglosada todas las derivadas. Entonces, en forma compacta yo tengo más claro lo que me representa la ecuación diferencial. Y lo que vimos ahora es, bueno, cuáles son los números adimensionales que me aparecen en la ecuación diferencial. Hasta acá entra en el parcial, sí. Con esto ustedes van a hacer la guía 7 y hasta acá entra en el parcial, así es. Bueno, no sé si hoy van a empezar o no con la guía. A ver, alguno de los chicos de la práctica está en línea. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hoy arrancamos con la guía 7. Bueno, buenísimo, así que lo tienen fresco.